Bueno, muy bienvenidos a nuestro primer programa en vivo de Ronda de Editores, aquí desde la cúpula del CCK. Como siempre, les proponemos una charla con un grupo de periodistas, editores de distintos medios gráficos sobre los distintos temas de la actualidad. Vamos a tener hoy también un cierre diferente, un cierre con Jorge Fontevecchia, el CEO de lo que es toda la editorial Perfil, en un mano a mano para el final del programa. Arrancamos nuestra mesa con Sergio Supo, él es del diario La Nación. También está Carlos Burgueño, de Ámbito Financiero. Adrián Murano, de Tiempo Argentino, que sigue saliendo con la fuerza de los trabajadores del diario. Ismael Bermúdez, del diario Clarín. E Irina Hauser, de Página 12. Bueno, les propongo a ellos, Irina, te preguntaba, hoy hay distintos funcionarios del gobierno, sobre todo Patricia Bullrich, diciendo que hay una suerte de conspiración para que el gobierno no termine su mandato y bueno, esto especialmente después de la marcha, las últimas horas, que se llamó la Marcha de la Resistencia de Eve, con el kirchnerismo acompañándola. De mi parte lo que veo es un discurso muy de victimizarse de parte del gobierno como digamos, una estrategia comunicacional para de alguna manera amortiguar lo que evidentemente es ahora y se viene increyendo el impacto tanto de la desocupación por un lado, como del aumento de las tarifas, como del aumento de los precios en general. Se puede decir que es una estrategia de victimización. Yo veo veo una estrategia de victimización, y lo que quisiera decir en relación a la Marcha de la Resistencia, que históricamente es una marcha de defensa de los derechos humanos, o sea, es una marcha que nació comandada por las Madres de Plaza de Mayo, en defensa de los derechos humanos en relación a las violaciones durante el terrorismo de Estado, pero también con el correr de los años, esta connotación de qué derechos humanos se defienden se fue transformando y es una marcha que se siguió haciendo durante muchos años de democracia. Ahora, Sergio, si uno ve por ahí hoy en la columna de opinión que publica Joaquín Morales Solá en La Nación, dice que hay muchas conspiraciones y en distintos ámbitos. Es un poco la versión totalmente contraria, ¿no? Yo creo que hay varias cosas en el mismo tiempo y sobre el mismo escenario. Una cosa es una marcha fuertemente opositora, muy diezmada en cuanto a público ayer en la Plaza de Mayo, muy concentrada y focalizada en el kirchnerismo, sin el peronismo, incluso con el peronismo diciendo o advirtiendo no estamos acá, sino más bien en un lugar fantásticamente diferente al que organizó Máximo y Eve de Bonafini. Y al mismo tiempo, en simultáneo, hay una serie de cosas que me parece que hay que desagregarlas. Por un lado, hay un clima bastante complicado respecto de la gobernadora de Buenos Aires, que recibió un cartucho con una guardia policial que se fumó en ese momento en la que era su casa. Y una serie de llamadas y amenazas y una serie de ingresos sospechosos a su casa y a los ministros. Ese es un escenario, el de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, donde se están tocando intereses muy concretos. El del juego, el de la policía, el del narcotráfico, etcétera. Y por otro lado, las amenazas al presidente, amenazas telefónicas. Son varias cosas al mismo tiempo y hay que, me parece, separarlas para no hacer, a mi criterio, una sola en un mismo momento. A veces el propio gobierno, ¿no? Tenemos como un collage de las distintas noticias que circularon alrededor de esto, las une, las amenazas a la Casa Rosada, las amenazas a María Eugenia Vidal, y el gobierno desde Patricia Bullrich diciendo, no, estos no son hechos aislados, son hechos vinculados entre sí, Adrián. No, yo celebro y coincido con el desagregado y me parece que es clave. No es lo mismo la amenaza a Vidal, que puede provenir de alguna mafia puntual, muy delicada y muy enquistada, como es, por ejemplo, la mafia policial, que las manifestaciones y la protesta popular. Mezclarlas, y de hecho, no solamente el gobierno, medios que hoy son cercanos, medios de comunicación cercanos al gobierno, han estimulado esta idea de que hay que reunir todo esto como parte, bueno, la prensa puso plan subversivo, me parece que es la expresión más brutal de esta idea de mezclar todo como si todo fuese lo mismo. Quiero decir dos cosas sobre el tema de la protesta, porque es cierto, ayer fue una marcha partidizada, de hecho la convocatoria incluía como mensaje Cristina Conducción, no había ninguna duda que era una marcha con un tinte partidario, pero no todas las marchas tienen ese tinte partidario. En 3-4 días va a haber una marcha federal muy importante que va a partir de 5 puntos organizadas por expresiones que no necesariamente son kirchneristas. De hecho, Barrios de Pie fue una de las primeras organizaciones sociales que hizo una puesta política muy fuerte con aquellas ollas populares. Barrios de Pie hasta hace poco militaba con Prat Gay.
Digamos, no se lo puede tildar a Barrios de Pie. Bueno, Victoria Donda de Libres del Sur, tanto como para no, está bien, pero digo, hasta hace poco estaban en un espacio político común. Que una cosa son las protestas callejeras y otra cosa distinta. Y me distinta. parece muy peligroso empezar a estigmatizar la protesta popular porque hay en vigencia un protocolo que modificó un protocolo anterior en materia de seguridad de protestas populares o de manifestaciones públicas, que entre otras cosas eliminó la prohibición de que las fuerzas de seguridad no vayan con armas de fuego. Hoy las fuerzas de seguridad pueden ir con armas de fuego. Es muy preocupante la estigmatización porque promueve una idea de que debería ser suprimida la posibilidad de la protesta. Y bueno, en la Argentina a mí me preocupó mucho cuando se habló de plan subversivo en la tapa de un diario, porque tiene una connotación muy fuerte en la historia que tiene la Argentina. ¿Quién dijo plan subversivo? El diario La Prensa lo hizo el viernes. La prensa. En coincidencia con otros títulos de diarios que iban en la misma dirección. Ismael. Ahí, me parece que son también dos gobiernos bien distintos, ¿no? Había desde el kirchnerismo una idea de un gobierno que tomaba la calle deliberadamente y ahora hay un gobierno que dice, brutalmente lo dijo Durán Barba el otro día en la reunión del PRO, no importan los comités, importan las redes sociales. La idea es que en la calle no está la discusión política que le interesa al PRO. Bueno, no, veamos lo siguiente. En primer lugar, yo creo que hay razones de sobra para que haya distintas manifestaciones políticas, sindicales y manifestaciones también callejeras, y efectivamente las hay, y son totalmente genuinas porque responden a problemas reales que están sufriendo los trabajadores y la mayor parte de los sectores sociales. Si hacemos un balance, estamos con una caída de la actividad económica que se ha profundizado, en especial en los últimos meses. Los datos de desempleo, la falta de creación de puestos de trabajo, la caída del salario, más de 10 puntos que cayó el salario. Entonces creo que hay razones. Desde el gobierno quieren deslegitimar todo eso diciendo, acá está el kirchnerismo detrás, lo cual es absolutamente falso, y la marcha del otro día lo volvió a demostrar porque fue una marcha totalmente minoritaria. ¿La de la resistencia? Exactamente, totalmente minoritaria, y a la cabeza estaba gente que de la resistencia no puede hablar porque nunca estuvieron en la resistencia, estuvieron en contra de la resistencia, muchos que estaban allá vienen de la UCD, ¿de qué resistencia? Por Amado Vudú, decís. Entre otros tantos que no quiero nombrar porque no quiero individualizar la... Había una discusión de resistencia que tiene el contexto histórico que explicaba Irina, pero Pichetto dijo, ojo, estamos en democracia, no usen la palabra resistencia con la idea de que hay que... ¿Vos qué le das esa connotación, Carlos? Es que quizá la palabra resistencia no es el momento, ni en la situación ni política ni económica como para llamar una resistencia, ¿no? Tiene razón Ismael, los datos económicos de la semana pasado, de la semana que terminó, fueron realmente malos, la peor semana en datos desde que Mauricio Macri es presidente, sobre todo por dos datos. El primero, el desempleo. 9,3% de desempleo es una cifra realmente mala. ¿No? Demuestra que durante estos meses de gobierno de Mauricio Macri, la economía destruyó empleos. Y eso es... para un presidente, para alguien que tiene la función, para un equipo económico, de crear trabajo, es una noticia pésima. Quiere decir que algo realmente se hizo mal. Pero hay otra variable que me consta que al gobierno preocupó mucho y hace bien en preocuparse, que es el índice de confianza en la economía. El del Ditela. ¿Cuál es la variable fundamental de una economía? De cualquiera. La de la Argentina, la de Japón, la de Estados Unidos. No es el petróleo, no es la soja, no es tener dólares en las reservas, no es tener confianza en que lo que viene es mejor que lo que se está viviendo hoy. A todo nivel. A un nivel de un trabajador con su familia y a un nivel de una mega empresa para definir si va a invertir o no. Y toda esa confianza cae. Cayó la confianza según el único índice o el índice más creíble, que es el que elabora la Universidad de Itela. Hoy los argentinos, en todos sus niveles, creen que lo que viene
va a ser peor que lo que Pero hay digo, hoy. ahora después en el segundo bloque vamos a hablar más de economía. Acá hay un campo de batalla también que me parece que es el campo de batalla judicial, claramente, ¿no? Que toda esta discusión se proyecta. Hay un juez de Mar del Plata, Alfredo López, que dice: yo no puedo investigar los piedrazos, si hubo o no hubo piedrazo, porque los fiscales son de justicia legítima, ponen palos en la rueda. El propio gobierno que señala que la jueza que frenó el aumento de tarifas de la cuestión eléctrica viene justicia legítima, ¿no? Y el kirchnerismo diciendo: a nosotros nos persiguen judicialmente. O sea, hoy Berbisky plantea, dice: el gobierno acusa a Cristina Kirchner de intentar que Macri no termine bien e intenta neutralizarla mediante el acoso judicial. A ver, yo para poner un pequeño contexto diría, este es un gobierno que nació con límites muy estrechos, en límites políticos concretos. En la justicia es uno de ellos. Más allá de los jueces de primera instancia que han fallado algunos fallos adversos en contra del gobierno, hubo un fallo de la Corte hace muy pocas horas, en pocos días, en los que le pusieron un límite muy concreto al gobierno respecto de las tarifas. La Corte, que acaba de reintegrarse y va a tener una nueva composición y por lo tanto una nueva lógica de funcionamiento. Pero claramente es un mensaje muy directo al gobierno de decirle: hay un límite, y hay otro límite, el límite político, que no se lo está poniendo el kirchnerismo puntualmente, se lo está poniendo la oposición en el Congreso. Este es el peronismo y los gobernadores, y en esta misma semana, no me quiero adelantar más, la CGT diciéndole: queremos dialogar, pero tenemos en la cartuchera la posibilidad de pasar a las medidas de fuerza. No, ¿me puedo hacer una observación? Yo creo que el límite es del gobierno, no es el límite de otro. El límite es un gobierno limitado por una realidad. No, es limitado por sí mismo. Él se limitó. ¿Por qué motivo? Porque pasa lo siguiente. El ajuste tarifario que quiso implementar era un absurdo y era de locos. ¿Está claro? Era inevitable que alguien en la justicia le pusiera un límite cuando alguien agarra un día y dice: el aumento va a ser de 1200%, y después al otro día agarra y dice: no, voy a poner un tope del 400, del 500%. Y ahora de 300. Estoy haciendo prueba y error. El aumento del 400 y 500% era un estímulo era un subsidio a los que consumían más. ¿Sabes qué? Respecto a esto del tema de la prueba y error, y me sumo a lo que decía Carlos respecto a la confianza, el gobierno llegó, mejor dicho, el macrismo, Cambiemos, llegó al gobierno con el halo de que era, ellos mismos decían, el mejor equipo desde el punto de vista técnico de los últimos 50, 100 años, no sé cuánto decían. La verdad es que hay una sucesión de improvisaciones que en principio genera la sensación de que eso no era así, de que no había un equipo tan sólido. Y las improvisaciones son en terrenos muy ordinarios, por decirlo de un modo... Hay errores en lugares y en sectores donde cuando llega Macri, cuando Macri decide que va a ser candidato a presidente, se sabía que esas cuestiones las tenía que solucionar, como el tema de tarifa. Bueno, ahí por está eso la publicidad esta que generó, ¿no? Claro. Toda esta polémica. Pero aún después del aumento de tarifas, la luz de un día para toda una casa cuesta menos que 2 chupetines. Esto lo promueven, ¿no? Las compañías eléctricas, porque esto es lo que se viene, la discusión de qué pasa con... María, vos mirá lo siguiente. Hoy estamos, digo esto por el límite del propio gobierno. El límite es del propio gobierno. Vos te das cuenta, cayó 4,3% la actividad económica en junio. Hay una crisis de gabinete, hay una crisis política de gabinete. Ahora, parece que Macri salido le todo- dijo no, 8 pero- veces a Aranguren que no renuncie. Pero no tiene ninguna importancia lo que le esté diciendo, porque después la realidad, el presidente entonces va a chocar con la realidad. Sucede lo siguiente, hay ya un enfrentamiento, ha salido en todos lados, no lo estoy revelando yo, entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Cada uno le achaca al otro la responsabilidad por lo que ha pasado en estos 6-7 meses hasta ahora. La verdad, Ismael, lo que hace uno y lo que hace el otro, en general no coincide. Bueno, pero digamos, ya hay ¿cuál de las dos visiones es la que tiene el gobierno? ¿Una visión fiscalista, una visión cuidemos el aspecto monetario o tratemos de... No, pero el aspecto monetario, ¿cuánto es la deuda del Banco Central? El Banco Central tiene una deuda que supera las reservas que tiene.
es de más de 40.000 millones de dólares. Ahora, el tema corte que tocaba acá Sergio, ¿no? Se terminó de constituir ahora con los 5 integrantes, fallaron 4 con la integración ya de Horacio Rosati, diciéndole, usted tiene que hacer audiencias públicas. Ahora el gobierno ha dicho, bueno, vamos a hacer audiencias públicas y están revaluando un nuevo tope al tema del gas. El gobierno no podía prever cómo iba a fallar la Corte, fue una sorpresa, porque lo dicen, la Corte le está poniendo palos en la rueda, y otros que dicen, no, si hubieses escuchado... Yo creo que el gobierno en esto actuaron con una ingenuidad alucinante, porque primero que el tema, con el nivel de tarifazo que había, era evidente que, como bien decían acá, que algún tribunal iba a fallar en contra y más la Corte. En este caso creo que creyeron en una negociación que era prácticamente inexistente, pero que algunos apostaron a que existía, con el presidente de la Corte, con Ricardo Lorenzetti, gestiones que uno de los que mantuvo fue Lopetegui. Se creyeron de alguna manera... Lopetegui, el vicejefe, uno de los vicejefes uno de del gobierno. Tercera línea debajo de Marcos Peña. Gestiones que él llevó adelante con la Corte Suprema. Lorenzetti intentó, adentro de la Corte Suprema, cuento esto porque yo voy bastante a cubrir temas ahí, intentó, adentro de la Corte Suprema, de alguna manera, conseguir un fallo lo más favorable al gobierno posible, por lo menos en cuanto a que las audiencias públicas quedara excluido la cuestión del precio del gas de boca de pozo, ¿no? No lo consiguió y se quedaba solo. Y si ustedes habrán visto, el fallo de la Corte sale con todos votos distintos y Lorenzetti no firma ningún voto, se adhiere al voto de una jueza, y esto es porque hubo gestiones hasta último momento. Yo creo que el gobierno compró esto, o sea, que compró esta cuestión de que se podían manejar la situación, por lo menos en relación a ese tema puntual. Que las audiencias públicas las iban a tener que hacer, era evidente que las iban a tener que hacer. Lo que querían, lo que especulaban era el cómo, ¿no? A ver, vos tenés razón con respecto al tema de las audiencias públicas ahora, con respecto al tema de la Corte. Sí. Ahora, el punto son las audiencias públicas. Lo que es imperdonable es que no hayan evaluado, pero no ahora, en febrero, en enero, que tenían que hacer audiencias públicas. Pero yo creo que es parte del atropello con el que actúa. Dice Carlos, no solo en las audiencias. El gobierno se dispone ahora, no solo a convocar las audiencias, que ya las convocó, sino a buscar un acuerdo político que debió haber buscado la novedad de las últimas en horas, febrero, ¿no? Claro. Y que el gobierno despreció allá por enero y febrero, cuando Pichetto, en público, le propuso un acuerdo político al gobierno. Y el gobierno lo despreció. El sector de los CEOs, de los técnicos del gobierno, dijo no es necesario un acuerdo político, y el propio Macri estuvo del lado de ese lado. Ahora terminó. Sí. Y ahora esa situación cambió. Y el ala política del gobierno, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, que son los que lidian con gobernadores y con el Congreso, le hicieron entender a Macri que hace falta un cierto consenso político para que pase un acuerdo, un aumento de tarifas y algunas cosas más que son necesarias para gobernar de acá al turno electoral del año que viene, donde no habrá ninguna posibilidad de acuerdo político, porque tendremos las elecciones de mitad de año en adelante. Yo creo que lo de las audiencias públicas no fue torpeza, fue deliberado, y la respuesta la dio el propio Aranguren cuando le preguntaron en el Congreso por el valor, si podía explicitar cómo era la formación de precios en la Argentina, dijo, me resisto a contestar esa pregunta. Y las audiencias no se hicieron porque el gobierno se resiste a contestar esa pregunta. A ver, es un tecnicismo, pero expliquémoslo, ¿no? Uno, cuando recibe la factura, el 70% de la factura de gas está compuesta por el valor del gas en boca de pozo. Y eso lo determinó el gobierno, que es cuánto se le paga a las petroleras por el... Claro, pero por maldad o por ineptitud, el gobierno se equivoca. Y esto creían que eso lo podían fijar sin audiencia. Y la Corte falla en es función que de el la gobierno ley. no quiere, por ahora todavía no lo está bueno, ahora está exponiendo. obligado por el fallo de la Corte. La Corte lo obliga hasta ahí igual, Pero Adrián, si hablan de conspiraciones de la Corte, cuando en realidad la Corte lo que dice es, hay que cumplir una ley que es lo necesario para aumentar tarifas. ¿Saben de cuándo es esa ley? ¿Cuándo se aprobaron estas leyes? En la época de Menem, para privatizar. Bien, esperen que vamos a dejar acá hasta, tenemos que hacer lugar a un corte. Quiero decirles que hay una información circulando, una nueva internación de Mauricio Macri. Tenemos el comunicado del gobierno respecto de esto, lo que señala es que concurrió al Instituto del Diagnóstico para cumplimentar pasos ordenados por el médico traumatólogo, el que le operó de la rodilla, Jorge Batista. Y dice que hizo los moldes para un juego de plantillas, otro para rodillera, y que le hicieron una infiltración en la zona operada y que estaba todo
previsto. Como no hubo información previa que esto iba a ocurrir, hubo cierta zozobra, luego se conoció el comunicado del gobierno dando cuenta de qué es lo que había hecho hoy Mauricio Macri en el Instituto del Diagnóstico. Corte y ya volvemos con Ronda de Editores.